Nunca fui una mujer que creyera en cuentos de hadas, pero tampoco esperaba terminar viviendo una pesadilla. Mi historia no tiene hadas ni finales felices. Solo tiene verdad, y duele. Me casé con Tomás cuando tenía 27 años. Él tenía 32, era abogado y parecía el tipo de hombre que tenía la vida bajo control. Yo trabajaba como enfermera en un hospital público, y él decía que eso le encantaba de mí. Mi vocación, mi entrega, mi fuerza. Al principio, me hacía sentir como si yo fuera un pilar indestructible, alguien que no se quebraría jamás. Y quizás tenía razón. Porque aguanté más de lo que muchas hubieran tolerado. Me entregué a ese matrimonio como si fuera mi único proyecto de vida. Dejé pasar pequeñas heridas que luego se convirtieron en grietas, y más tarde en abismos. Pero aún así, permanecí. Tuvimos 2 hijos, y durante mucho tiempo pensé que eso nos unía. Que aunque la pasión se había vuelto rutina y los silencios eran más frecuentes que las risas, seguíamos siendo una familia. Él no era violento, ni grosero. Era simplemente ausente. Pero como tantas mujeres, aprendí a llenar los vacíos sola. Me convencí de que todo era parte del compromiso, de la madurez, de los años. Hasta que la enfermedad llegó y desmoronó todo lo que quedaba en pie. Tomás fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Fue como si el mundo se detuviera de golpe. Él, que siempre había sido activo, controlador, autosuficiente, comenzó a deteriorarse rápidamente. Y yo, sin pensarlo 2 veces, dejé mi trabajo para dedicarme a su cuidado. No lo hice por deber. Lo hice porque, a pesar de todo, aún lo amaba. Lo acompañé a cada consulta, lo sostenía cuando no podía caminar, le preparaba sus comidas especiales, le daba los medicamentos, le limpiaba el sudor de la frente en las noches de fiebre. Lo vi perder peso, perder fuerzas, perderse a sí mismo. Me senté a su lado durante horas sin decir palabra, solo para que no se sintiera solo. Lloré en silencio muchas veces, pero jamás frente a él. Los médicos decían que no quedaba mucho por hacer. Así que me aferré a cada día con él como si fuera el último. Incluso cuando ya no hablaba, cuando solo quedaba su respiración entrecortada, yo estaba ahí. Porque pensé que al final, lo único que quedaba era el amor. Que ese amor, aunque callado y lleno de cicatrices, era lo que nos mantenía juntos. Cuando murió, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Pero también me invadió cierta paz. Pensé que al menos él se fue sabiendo que no estuvo solo. Que fui su refugio. Que mi amor lo acompañó hasta el último aliento. Pero estaba equivocada. 2 semanas después, me citaron para la lectura del testamento. Fui con nuestros hijos, sin ninguna sospecha. Esperaba que todo fuera un trámite. Después de tantos años juntos, lo lógico era que las cosas quedaran en familia. Pero lo que sucedió ese día cambió para siempre la forma en que vi a Tomás. El abogado leyó cada línea con una voz monótona, ajena. Primero nombró algunas deudas que debían cubrirse, luego pequeños objetos que dejaba a nuestros hijos, y finalmente, habló de la herencia principal. La casa. El auto. Las cuentas de ahorro. Todo, absolutamente todo, quedaba a nombre de una mujer, Laura Mendoza. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida. Me costó entenderlo. Pensé que era un error. Me giré hacia el abogado, confundida. Pero él simplemente asintió. Es correcto. Laura Mendoza, heredera universal. A mí me dejó una mención breve. Agradezco a mi esposa por sus cuidados durante mis últimos años. Su fortaleza fue admirable. Eso era todo. Ni siquiera un objeto simbólico. Nada. Mis hijos estaban tan desconcertados como yo. Les vi los rostros endurecerse de golpe. Uno de ellos preguntó quién era esa mujer. El abogado se encogió de hombros. Dijo que solo había cumplido con su trabajo.
Volvimos a casa en silencio. Yo no podía hablar. Tenía una mezcla de rabia, humillación y tristeza que me apretaba el pecho. Sentía que me habían arrancado la piel. Que había cuidado a un extraño. Que mi sacrificio, mi entrega, todo lo que hice por él, no significaba nada. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, buscando respuestas en cada rincón de la casa. Encontré una caja en su armario que nunca había visto antes. Dentro había cartas, fotos, recibos de hoteles, entradas a espectáculos. Laura Mendoza no era una desconocida. Era su amante. Desde hacía al menos 7 años. 7 años en los que yo creí que solo estaba cansado. Que trabajaba demasiado. Que necesitaba espacio. 7 años en los que él vivió una doble vida mientras yo cargaba con una sola verdad, que lo amaba. No recuerdo haber sentido tanto frío como esa noche, a pesar de estar dentro de casa. Me envolví en una manta, pero no era el cuerpo lo que temblaba, era el alma. Me miré en el espejo del pasillo, con las manos aferradas al marco, y no supe reconocer a la mujer que tenía enfrente. Ojeras, la piel marchita, los ojos rojos, una mujer que se había vaciado por dentro cuidando a alguien que no merecía ni una sola de sus lágrimas. Pasé los días siguientes como en un trance. Ni siquiera pude llorar bien. Mis hijos me observaban de lejos, con una mezcla de impotencia y rabia. A ellos también les dolía, no solo la traición hacia mí, sino que su padre hubiera resultado ser alguien tan distinto de lo que creían. Empecé a investigar a Laura Mendoza. Fue fácil. Encontré su perfil en redes sociales. Era más joven, unos 15 años menor que Tomás. Rubia, delgada, con sonrisa de revista. En muchas fotos, aunque él no aparecía directamente, se notaba su presencia, la sombra de su brazo en una copa de vino, un asiento al lado vacío, un reloj que reconocí al instante. Pero hubo una imagen que me paralizó. Era una foto reciente, de solo unos meses antes de que él muriera. Laura estaba sentada frente a una chimenea, con una copa en la mano y el brazo de Tomás rodeándola por detrás. Su rostro apenas visible, pero inconfundible. Estaba enfermo, se notaba en su delgadez. Y aún así, estaba con ella. No conmigo. No en casa. Me invadió una sensación de asco y vergüenza. ¿Cómo había podido engañarme así? ¿Cómo había tenido el descaro de mirarme a los ojos durante esos días en que se debilitaba, fingiendo que yo era su todo, cuando en realidad ya le había dejado el alma a otra mujer? Y no solo eso. Le dejó todo. Todo. La casa en la que habíamos criado a nuestros hijos. La cuenta donde habíamos ahorrado juntos durante más de 2 décadas. El coche que yo lavaba cada domingo. Hasta el seguro de vida. Todo estaba a nombre de ella ahora. Intenté hablar con un abogado, pero me dijo que el testamento estaba bien formulado. Que, por absurdo que fuera, él tenía derecho a dejar sus bienes a quien quisiera, siempre que no hubiera vicios legales. Y al parecer, no lo sabía. Me vi obligada a salir de mi propia casa. Sí, la casa donde me dejé la espalda fregando pisos, donde dormí en el sillón durante sus noches de fiebre, donde cociné cientos de veces para él y los niños, ahora era propiedad de una mujer a la que ni siquiera había visto en persona. El día que me fui, lloré como no había llorado nunca. No por él, sino por mí. Por la ingenua que fui. Por no haber visto las señales. Por pensar que el amor, por sí solo, bastaba. Dejé atrás todo lo que había construido, con la dignidad por los suelos, pero sin perder la frente en alto. Me mudé a un pequeño apartamento que pude alquilar con ayuda de mis hijos. Ellos me insistieron en que me quedara con alguno, pero necesitaba mi espacio. Mi duelo no era solo por la muerte de Tomás, sino por haber vivido engañada tanto tiempo. Por haber amado a alguien que me borró con la misma facilidad con la que firmó su testamento. Los días eran lentos. Me despertaba temprano, sin saber qué hacer con tanto silencio.
Volví a trabajar medio tiempo en una clínica privada. No por dinero, sino para sentir que mi vida todavía tenía propósito. Mis manos, que habían cuidado a tantos pacientes, no merecían oxidarse por culpa de un corazón roto. Laura Mendoza nunca me contactó. No pidió disculpas, ni intentó explicarse. Simplemente ocupó mi lugar. Lo supe porque algunos vecinos me contaron que ella se había mudado a la casa, que ya había pintado las paredes, cambiado los muebles, que paseaba con su perro por el barrio como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Una parte de mí deseaba enfrentarla, decirle todo lo que sentía. Pero no lo hice. No por cobardía, sino porque entendí algo con el tiempo. No me debía nada. Quien me debía respeto, lealtad y verdad era Tomás. Y él ya no estaba para escuchar nada. Sin embargo, lo que más me dolió fue darme cuenta de que, al final, él no confió en mí ni para decirme la verdad. Me robó la posibilidad de elegir. Si me lo hubiera dicho, si me hubiera confesado su doble vida, quizás lo habría dejado, quizás lo habría odiado. Pero habría tenido la libertad de decidir. En cambio, me condenó a vivir en la mentira hasta el último segundo. Pero yo no quería quedarme ahí, en la amargura. Sabía que si lo hacía, él habría ganado 2 veces. Primero al traicionarme, y luego al hacerme vivir en el rencor. Así que me propuse reconstruirme. No para demostrarle nada a nadie, sino para mí. Porque aún tenía vida. Porque aún tenía fuerza. Recuperar mi vida no fue un proceso rápido ni limpio. Hubo días en los que no quería salir de la cama, en los que odiaba a todo el mundo, incluso a mis hijos, por seguir adelante con mayor facilidad. Me sentía como una sobreviviente después de un terremoto, atrapada entre los escombros de una vida que ya no existía. Pero poco a poco, con pasos pequeños, empecé a reconstruirme. La rutina en la clínica me ayudaba. Atender a otros me recordaba quién era yo de verdad, quién había sido siempre, una mujer que cuidaba, que escuchaba, que acompañaba en el dolor. Esa parte de mí no había muerto con Tomás, aunque por un tiempo pensé que sí. Una mañana, mientras organizaba papeles viejos, encontré una carta que Tomás me había escrito hacía años, en nuestro 10º aniversario. Su letra firme, la tinta azul. Decía que yo era su ancla, su hogar, su verdad. Lo leí con una mezcla de tristeza y furia. ¿Cómo había pasado de eso a borrarme con un testamento? No pude evitar llorar, pero también me di cuenta de algo. No podía seguir siendo esclava de su contradicción. Él eligió traicionar lo que decía sentir, pero yo podía elegir no dejar que esa traición definiera mi historia. Mis hijos fueron mi salvación. Sebastián, el mayor, me visitaba todos los sábados. Llegaba con café y pan dulce, como si eso bastara para arreglar el mundo. Pero su presencia era un bálsamo. Martina, la menor, se turnaba conmigo para hacer las compras, y se quedó conmigo más de una noche cuando me vio frágil. Ellos también estaban heridos, pero no se derrumbaron. Y si ellos podían seguir adelante, yo también. Un día, sin planearlo, lo hice. Caminaba por un parque cercano cuando vi a una señora mayor tropezar. Corrí a ayudarla, la llevé a una banca, le ofrecí agua, revisé que no tuviera lesiones. Me dio las gracias con una ternura que me desarmó. Me dijo, ojalá alguien me cuidara así todos los días. Y ahí lo entendí. Mi valor no dependía de a quien había amado ni de quien me había traicionado. Mi valor estaba en mi capacidad de seguir cuidando, incluso cuando nadie cuidó de mí. Empecé a escribir. No con la idea de publicar ni de hacer nada grande. Solo escribía por las noches, en un cuaderno de tapas duras, todo lo que sentía. Mis dolores, mis rabias, mis pequeñas victorias. Era mi forma de vaciarme sin gritar. Y, sin darme cuenta, también fue una forma de sanar. Meses después, una amiga me convenció de acompañarla a una reunión de mujeres que compartían historias difíciles.
Algunas habían sido abandonadas, otras engañadas, otras simplemente ignoradas por los años. Escucharlas fue como mirarme en un espejo múltiple. Cada una tenía una cicatriz distinta, pero compartíamos el mismo anhelo, reconstruirnos. Allí, por primera vez, conté lo mío en voz alta. No toda la historia, pero sí la parte más pesada, que había cuidado a un hombre enfermo que me traicionó, que me dejó sin nada. Al final, nadie me juzgó. Al contrario, me abrazaron, lloraron conmigo. Una señora me dijo, te hizo eso porque sabía que tú eras más fuerte que él. Esa frase me dio vueltas durante días. ¿Y si tenía razón? ¿Y si, al final, él eligió borrarme porque no podía soportar que yo siguiera de pie mientras él se apagaba? Nunca lo sabré. Y tal vez no importe. Porque ya no se trata de él. Un año después de su muerte, me permití hacer algo que jamás pensé que haría. Fui a su tumba. No para llorar ni para llevar flores. Fui a despedirme de verdad. Llevé la carta que me había escrito años atrás y la enterré en la tierra húmeda, junto a la lápida. Luego le hablé en voz baja. Te cuidé hasta el final, incluso sin saber quién eras realmente. No me arrepiento de haber sido buena contigo. Lo que hiciste dice mucho de ti. Pero lo que yo hice, dice todo de mí. Me fui sin mirar atrás. Tomé una decisión, iba a recuperar todo lo que pudiera. El abogado de la familia me aconsejó iniciar una demanda por nulidad del testamento. Era complejo, pero no imposible. Se trataba de demostrar que Tomás no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó ese documento. Teníamos pruebas, exámenes médicos, informes. Además, la firma de su testamento coincidía con uno de sus días más críticos. Luisa intentó negociar. Me llamó una tarde, con voz amable, como si no supiera el daño que había causado. No tienes por qué arruinarlo todo. Tomás me amaba, lo sabes. Y yo lo cuidé mientras tú esperabas a que muriera para recibir lo tuyo. Le respondí. Corté sin esperar otra palabra. Fue ahí cuando entendí que seguir adelante no era suficiente. También tenía derecho a exigir justicia. El proceso legal fue agotador. No solo por lo técnico, sino por lo emocional. Revivir cada momento, cada documento, cada decisión que Tomás tomó sin mí, era como caminar descalza sobre vidrios rotos. Pero no me detuve. Esta vez no. Cada vez que dudaba, pensaba en las noches sin dormir, en los vómitos que limpié, en las lágrimas que le sequé, en las veces que él me suplicó que no lo dejara solo. Y ahí estaba yo. Siempre. Presentamos los informes médicos que probaban su deterioro cognitivo avanzado. Mostramos las recetas, los partes de urgencia, los testimonios de enfermeros que estuvieron en casa. Incluso un vecino declaró que, en sus últimos días, Tomás se confundía y no reconocía a la gente. El abogado me miró con seriedad tras la audiencia preliminar. Hay posibilidades reales. No será rápido, pero puede haber justicia. No quise ilusionarme. Ya no me permitía sueños fáciles. Pero tampoco me rendía. Mientras tanto, la vida seguía. Martina se comprometió. Me costó sonreír con naturalidad al principio, pero verla feliz me dio fuerzas. Sebastián consiguió un ascenso. Poco a poco, cada uno encontraba su camino. Yo también empecé a encontrar el mío, aunque más despacio. Empecé a dar charlas en la clínica sobre cuidados paliativos y el desgaste emocional del cuidador. Nunca imaginé que alguien querría escucharme, pero al parecer, había muchas personas como yo, agotadas, invisibles y necesitadas de ser vistas. Después de una charla, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por decir lo que nadie dice. Pensé que era mala persona por sentir tanto rencor después de cuidar a mi madre. Pero tú me hiciste entender que es humano. Le sonreí. Entender eso me había tomado años. Un día,
Llegó la notificación del juzgado. La demanda avanzaba. Luisa apeló, por supuesto. Alegó que Tomás estaba lúcido, que ella tenía audios, mensajes, cartas que lo probaban. El juez pidió más peritajes. Los abogados se enredaron en tecnicismos, pero en el fondo, lo esencial era evidente. Tomás tomó una decisión cruel, y lo hizo cuando ya no era completamente él. El día de la audiencia definitiva, me senté frente a Luisa en la sala. Ella vestía de negro, como si el luto le diera autoridad. Me miró con desprecio, pero no le devolví la mirada. No necesitaba enfrentarla. Ya no era sobre ella. Declaré con voz firme. Hablé de los meses en el hospital, de las transfusiones, de los delirios, de cómo él no reconocía su entorno. Conté la vez que me preguntó por su madre, muerta hacía 20 años. El juez me escuchó con atención. Cuando terminé, sentí que una parte de mí se despegaba del pasado. Días después, llegó el fallo. El testamento quedaba anulado. Se reconocía que Tomás no estaba en pleno uso de sus facultades al momento de firmarlo. Sus bienes serían repartidos según la ley, entre sus hijos y su esposa legal. Yo no grité de alegría. No salté. Solo lloré. No por lo material, sino porque, por fin, alguien decía que lo que me hicieron fue injusto. Luisa desapareció del mapa. No sé si se fue de la ciudad o simplemente decidió no enfrentar la vergüenza. No me interesaba. No quería venganza. Solo quería paz. Con el dinero heredado, hice arreglos pendientes de la casa. Reparé el techo que había goteado durante años. Pinté las paredes con colores claros. Cambié el viejo sillón donde Tomás dormía las siestas por uno nuevo, solo mío. El aire se volvió más liviano. Mi hogar, por fin, volvía a ser un refugio. También hice algo más. Abrí un pequeño fondo para ayudar a mujeres en situación de dependencia emocional o económica tras cuidar a familiares enfermos. No era mucho, pero era un comienzo. Llamé al proyecto Volver a mí. Porque eso era lo que había logrado. En mi último cumpleaños, mis hijos me organizaron una cena íntima. Velas, música suave, torta de chocolate. En medio del brindis, Sebastián me abrazó fuerte. Mamá, nunca conocí a alguien tan valiente como tú. Y ahí entendí que todo valía la pena. No porque recuperé bienes, ni porque gané una batalla legal. Sino porque volví a mí misma. Porque no permití que el dolor me definiera. Porque, incluso en medio del abandono, no dejé de ser quien era. Ahora, cuando miro hacia atrás, ya no veo solo traición. Veo también resistencia. Y amor propio. El que me costó una vida construir. A veces me siento en el jardín, con una taza de té, y escucho el silencio. Ya no me asusta. Es mío. Es el eco de todo lo que soporté, pero también de todo lo que elegí soltar. Esta soy yo. Entera, después de romperme. Meses después del fallo, empecé a escribir. Al principio era un ejercicio privado, casi terapéutico. Un cuaderno azul donde volcaba pensamientos, escenas, recuerdos que seguían latiendo con fuerza. No buscaba hacer una obra ni ser leída. Solo quería entenderme. Mirarme de frente. Nombrar lo que antes no me atrevía ni a pensar. Una tarde de otoño, mientras repasaba una de esas páginas, me di cuenta de algo. Durante años, yo había vivido la vida de los demás. Mis días giraban en torno a las necesidades de Tomás, de mis hijos, del hospital, de la casa. Siempre había alguien por delante de mí. Y cuando me atreví a ponerme en primer lugar, fue como aprender a caminar de nuevo. No fue fácil. La culpa era una sombra insistente. Me preguntaba si había hecho bien en luchar por lo que me correspondía. Si estaba siendo egoísta por no sentir lástima por Luisa. Pero luego me recordaba que nadie había sentido lástima por mí cuando dormía en la silla del hospital durante semanas.
Que nadie se preocupó por mi salud mental mientras sostenía a un hombre que se desmoronaba. Y que el amor verdadero no debería dejarte vacía. Una mañana, abrí el armario de Tomás. Aún estaba como él lo dejó. Camisas planchadas, trajes ordenados, corbatas alineadas con precisión casi militar. Me quedé de pie, observando en silencio. Durante años, ese orden había sido su escudo, su forma de controlar un mundo que a veces se le escapaba. Extendí la mano y toqué una chaqueta gris que solía usar para reuniones importantes. Sentí un leve nudo en el pecho, pero no lloré. Ya no. Saqué todas sus cosas, una por una. Algunas las doné. Otras las guardé para los chicos. Dejé solo una caja pequeña, con fotografías, cartas y objetos personales que sí contaban parte de nuestra historia. La parte buena. Porque, aunque todo terminó mal, hubo momentos auténticos. Verdaderos. Y no quería borrarlos. Un sábado, decidí hacer algo que había postergado por años, ir a la playa sola. Era un lugar especial para mí. Antes de casarme, solía ir a caminar por la orilla, a pensar, a sentirme libre. Durante el matrimonio, casi nunca fuimos. Tomás odiaba la arena y el sol. Decía que eran una pérdida de tiempo. Esa vez fui sola, con una manta, un libro, y sin expectativas. Caminé descalza, sentí el agua fría en los tobillos, respiré hondo. Miré al horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el pasado. Pensé en mí. En lo que quería hacer, en lo que me hacía bien. Me senté en la arena y cerré los ojos. El viento me despeinaba, pero no me importó. Era libre. Volver a empezar a los 50 no es lo mismo que hacerlo a los 20. No hay la misma ligereza, pero hay más sabiduría. Ya no busco llenar vacíos con promesas ajenas. Ahora me cuido como nunca antes. Tomo decisiones por mí, y para mí. Aprendí a decir que no sin culpa. A poner límites. A elegirme. Recibí un mensaje de Martina una noche. Mamá, ¿puedo leer tu historia? Me contaron que estás escribiendo. Dudé. Parte de mí tenía miedo de exponerla al dolor que yo había cargado en silencio. Pero también entendí que conocer mi verdad podía ayudarla a evitar repetir ciertos patrones. Le mandé el archivo. Horas después me respondió, lloré. Mucho. Pero te admiro más que nunca. Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme lo que significa el amor propio. Sebastián también la leyó. Me abrazó en silencio cuando me vio. Sus ojos brillaban. No hizo falta decir nada. La vida siguió, como siempre hace. A veces lenta, a veces de golpe. Con días grises y otros llenos de sol. Pero ahora, cada día tiene una nueva intención. Vivirlo con dignidad, con gratitud, y sin miedo a ser quien soy. Lo que viví no fue justo. No merecía esa traición, ni ese abandono. Pero no me quedé en el papel de víctima. Luché. Me reconstruí. Y aprendí a amar la mujer en la que me convertí. No necesito que nadie me reconozca. Ya lo hice yo. Cuidé a mi esposo cuando más lo necesitó. Lo hice por amor. Pero también aprendí que no se puede amar a costa de una misma. Que el sacrificio no debe ser un destino. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo sobreviví, contesto sin dudar. Sobreviví porque me elegí. Porque decidí que mi vida valía la pena, incluso si él no lo vio al final. Y esa, al final del camino, fue mi mayor victoria.